que j'aime dans l'interprétation de Javier, c'est que voilà un pianiste qui est espagnol, cela s'entend, il joue une musique qui fait partie de sa culture, mais c'est un pianiste qui joue également et très bien la musique classico-romantique, qui joue Beethoven, qui joue Schubert, mais qui joue aussi Debussy, Ravel. Et alors, pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que dans la musique de Falla, toutes ces sources sont présentes. Falla est un compositeur qui s'alimente à de très nombreuses sources, qui sont parfaitement intégrées ensuite dans son langage, mais ce n'est pas de la pure musique espagnole. Sí, la verdad es que el nocturno de Falla no deja de ser bastante chopiniano en esa especie de manto que envuelve al canto, ¿no? Luego esto tan interesante que de repente corrige este ambiente chopiniano por toques españoles, por giros españoles. Aquí. Volvemos, ¿no?, a la estética Y luego española. un poco más lejos, incluso con la escala andaluza. Sí, Es curioso cómo en un ambiente chopiniano entra lo andaluz. Au début, Falla, en réalité, je crois, voulait être une sorte de pianiste-compositeur, comme l'était en Espagne Albéniz, Granados, ou comme le sera probablement le dernier exemple, Rachmaninov, au XXe siècle. Et donc, ça veut dire quoi un pianiste-compositeur? C'est un pianiste qui a un répertoire, qui donne des concerts, mais qui écrit aussi pour lui-même, pour alimenter son répertoire. Et c'est ce que l'on observe dans le premier Falla, puisque la plupart de ses œuvres de jeunesse ont été créées par lui-même au piano, dans le cadre de récitals de piano, aux côtés d'œuvres de Liszt, de Chopin, Mendelssohn, Bach, etc. Et ce que je pense, c'est que rapidement, Falla comprend que sa vocation profonde, c'est celle de compositeur, beaucoup plus que celle d'interprète. Et cela est probablement dû à l'enseignement de Felipe Pedrell, à l'issue duquel il compose sa première œuvre maîtresse, La vie brève. Et donc, à partir de ce moment-là, le piano continue à être présent avec des pièces majeures, comme les pièces espagnoles ou la fantaisie bétique. Mais ce qui attire beaucoup plus Falla, je crois que c'est assez clair dans son œuvre, c'est la musique scénique. Ce qui fait que dès qu'il commence à devenir un grand compositeur d'opéra, de ballet, le piano passe au deuxième plan. Siempre dentro de este primer periodo de juventud, y la canción que usted ha grabado también en el disco, y bueno, aquí es que es muy sorprendente el inicio, porque luego es una especie de romanza sin palabras, muy neorromántica, pero el inicio es que tiene un sabor a Gymnopédie de Erik Satie, inconfesable e innegable. Muchas veces, muchísimos conciertos después de una de las propinas ha sido la canción de Falla. Y ha sido muy curioso escuchar a veces la reacción del público en los primeros compases. Satie, estoy seguro o estoy segura, Satie, inconfundible. Y es cierto que cuando empieza ya la melodía a derivar, bueno, yo no estoy tan segura de que sea Satie, Mendelssohn y algún que otro giro español también hay. Pero los primeros compases y el inicio de la melodía. De hecho, el primero que comentó esto fue el británico Ronald Creighton, que, bueno, que lo vio, pero es que es muy evidente. Es muy evidente. Bueno, si damos fechas, la Gymnopédie de Satie es de 1888. Entonces, pudo Falla conocerla, seguro, y además él estaba muy al tanto de lo que se hacía en Francia, ¿no? Conocía bien la música de Debussy, o sea que es posible. Vamos a ver la analogía porque es...
La serenata andaluza, y un caso muy curioso que yo detecté hace unos años, claro, es una serenata, bueno, está escrita en modo andaluz, es realmente andaluza, muy albeniciana. Sí, sí, de corte albeniciano. De corte sí, albeniciano, totalmente. podríamos decir, si está de acuerdo, pero de repente, pero son nada, son unas pocas notas, aparece así unos compases del concierto de Grieg, ¿no? Del concierto para piano y orquesta del tercer tiempo, además en concreto de la parte de orquesta. De la parte de orquesta, sí, justo antes del trino que da parte a esa bellísima exposición del piano. Que puede ser que incluso la parte de orquesta falla la tocara al piano, claro, y que lo tuviera o en el oído o en los la dedos. redujera en algún momento y Pero la es que son las mismas octavas, las mismas notas, es muy curioso. Vamos a ver si lo reflejamos, ¿sí? Y además con el añadido del trino. Que en caso de falla da paso al... Y en el caso de... Sí, en ambos casos además utilizar exactamente y literalmente las mismas notas, es cierto, pero justo después hay un trino que en un caso conduce a un proceso lírico y en el otro también. También. Ya una nueva frase. O sea que, pero es algo curioso porque está plenamente integrado. Eso es lo que me parece muy interesante, es que no es un collage, está totalmente integrado. Sí, además, lo hace suyo. Lo que hemos hablado antes, que en ningún caso desmerece el que haya citas, o lo hay en todos los compositores, en muchos casos, ¿no? Sino que a partir de esa cita, evidentemente Falla tiene un lenguaje propio, autónomo, incluso en este primer Falla, ¿no? Efectivamente. Entonces, si miramos un poco el segundo Falla, quizás sería interesante ver ya algún uso del folclore, puesto que hemos visto ya algunas referencias de la música culta y claro, en las cuatro piezas folclore auténtico no hay, pero en algunas sí que hay una fuente auténtica y podríamos ver, no sé qué le parece, la parte central de la montañesa. Sí, sí, la alusión a... Sí, donde tenemos esta canción, La casa del señor cura, una canción asturiana, y a mí me parece ahí fantástico, se ve muy bien cómo de algo una canción bastante banal, una canción que no tiene nada extraordinario, Falla convierte eso en un fuego de artificio, con una escritura impresionista, brillante, riquísima. Claro, es lo que hablábamos antes, de una simpleza. Sigue utilizando el mismo tema. Un piano casi orquestal, es una cosa maravillosa. Y un piano, y este es un gran debate que siempre se ha establecido en diferentes corrientes de expertos en la música de Falla, y un piano albeniciano o en absoluto albeniciano, deudor de Albéniz, porque es el dedicatario. Sí, es verdad, y yo diría que no, personalmente, no es verdad que esto no quiere decir que no haya presencia de Albéniz en la obra de Falla, pero quizás más en la obra primeriza, para mí en la serenata andaluza, no Iberia, claro, pero sí hay presencia del primer Albéniz, sin ninguna duda. Sí. Aquí se lo dedica. Es verdad que Falla tuvo la oportunidad en París de conocer inmediatamente las piezas de Iberia, incluso en sus papeles están las partituras casi recién impresas, ¿no?, con dedicatoria autógrafa de Albéniz, o sea, sí conoció esto, pero yo creo que este es un piano que está muy alejado de este gran piano de Iberia, que es un piano también que tiene connotaciones, desde luego impresionistas, pero es el gran piano lisztiano. Como piano, tiene efectos impresionistas, pero como piano, mientras que si miramos las cuatro piezas estamos mucho más cerca del lenguaje de Debussy, es más contenido, mucho más contenido el lenguaje. Estas campanas lejanas, maravillosas.
estas campanas que se responden, estos efectos de eco, estamos muy cerca de los preludios de las estampas de Debussy. Sí, más paisajista que sí. Localista. No me refiero en cuanto a la proyección de la música, sino Eritaño no deja de ser la venta de Sevilla y además gráficamente Triana no deja de ser una sevillana y aragonesa es más un espíritu que una jota estricta, aunque hay una jota clara, ¿no? Montañesa no deja de ser, bueno, una especie de broma con lo de la canción de la castaña del señor cura, pero una obra maestra en sí misma, ¿no? Y no de esa dimensión tan hercúlea como puede tener Iberia. Yo me atrevería a decir que Iberia de Albéniz está presente en Falla, pero más tarde. Y bueno, esto puede que otros musicólogos o músicos no estén de acuerdo conmigo, pero creo que en la fantasía bética, en el piano de la fantasía bética sí que encontramos, aunque sea una música mucho más descarnada, más abstracta, pero sí encontramos algo del Albéniz. Sí, ese aparato técnico indiscutiblemente está en la fantasía bética. Sí. A mí me parece que en la fantasía bética sí se ve un reflejo de Iberia de Albéniz, creo, desde mi punto de vista, ahí sí. Me interesa mucho, ya lo decía, que él pensaba ya en la música del futuro y pensaba incluso en esta música flamenca que necesitaría a veces pues lo microtonal, claro, para expresar realmente este desgarro que hay. Semejanza con la voz del cantaor. Sí, la voz rota, se quiebra, a veces, exactamente. ese quiebro. Y entonces creo que la fantasía bética en esta parte central, que es una especie de siguirilla, pues con las disonancias estas tan crudas que hay, quizás sea una manera de hacer estos semitonos que no se pueden hacer en el piano, por lo menos en un piano afinado. Que no esté preparado, un piano que no esté preparado, ¿no? Un piano afinado de manera tradicional, y yo creo que aquí Falla se acerca bastante a este desgarro de la voz, pero en el piano. No sé qué le parece. Completamente de acuerdo, además, creo que esto es usado en el mismo tiempo y con posterioridad por muchos otros compositores como modelo, Bartók, por ejemplo, para su propia música folclórica. Esto creo que es una idea de Falla, el intentar, entre comillas, imitar ese quejido o esa voz rota del cantaor con esa disonancia evidente, ¿no? Yo creo que Falla lo que pretendió lo consiguió. Luego me parece muy interesante que hablemos de qué supuso la fantasía bética en la producción de la obra de Falla. Bueno, yo creo que un destinatario, un dedicatario como Arthur Rubinstein no podemos pasar de puntillas por él, las veces que la tocó. Y luego, algo que me interesó muchísimo sobre la fantasía bética es su visión, que comparto absolutamente, sobre que es una especie de apología descarada de la danza. Esto es algo que sí. Palo flamenco, sí, hay una influencia del flamenco, pero sobre todo de la danza flamenca. Toque hondo también, toque hondo y la danza. Eso está ahí. Hay gestos de danza muy evidentes. Sí, cuando se toca, además uno siente el paso, pero el avance del microtono me parece muy interesante. Prácticamente lo más cercano a reproducir la voz humana, indiscutiblemente. Es bastante extraordinario porque es con semitonos y con un piano afinado normalmente. Sí, y luego el contrapunto de esa guitarra, la guitarra o el que acompaña. O el que baila. Mire, esto que acaba de tocar, el Albaicín de Albéniz. Hablábamos antes de... Por eso digo que ahí es donde quizás se vea el influjo de Iberia. El comienzo del Albaicín de Albéniz... No deja de ser un zapateado, una danza. Eso
Pues ahí vería yo mucho más el influjo. Creo que este breve ejemplo quizás... ¿Es la Bética, maestro, como piensan muchos, un momento de ruptura en la escritura pianística de Manuel de Falla? Sí, yo diría que quizás sea el momento de ruptura en su trayectoria compositiva, es decir, donde pasa de la suntuosidad de la orquesta, por ejemplo, del Sombrero de Tres Picos. Él podía haberse quedado en esto y hace una ruptura hacia un estilo mucho más descarnado y austero, que será ya el del retablo, aunque mirando a fuentes históricas, y el concerto, pero en 1919, es decir, el año en que se estrena El Sombrero de Tres Picos, está la Fantasia Bética. Ce qui est très important chez Falla, c'est que le nombre d'œuvres n'est pas grand, mais il y a un constant renouvellement. Et ça, moi je sais que j'ai une grande admiration pour cela, dans la mesure où Manuel de Falla écrit La Vie brève. C'est un succès, il aurait pu en rester là, écrire d'autres œuvres dans la même veine. Ensuite, il écrit L'Amour sorcier, surtout le Tricorne. On peut dire que le Tricorne est son premier grand succès international. Eh bien, il aurait très bien pu exploiter ce style et écrire 10 fois le Tricorne ou des œuvres dans le même esprit. Eh bien, que fait-il? Rupture, il oublie le Tricorne, il écrit la Fantaisie bétique qui est pour piano, qui est beaucoup plus abstraite, et de là, il saute directement au tréteau de Maître Pierre. Donc, il se réinvente complètement en tant que compositeur. Je défie d'ailleurs quiconque qui ne connaîtrait pas l'œuvre de Falla de dire que le compositeur de La Vie brève ou des Nuits dans le jardin d'Espagne est le même compositeur que les tréteaux de Maître Pierre. C'est presque impossible. Donc, c'est tout à fait admirable ce renouvellement. Alors, un compositeur qui remet complètement en question son langage et son style ne peut pas écrire de nombreuses œuvres parce qu'il se réinvente totalement et à la fin de sa vie, quand il se plonge dans le grand projet d'Atlantide, c'est une nouvelle redécouverte ou réinvention du langage où il renonce à tout ce qu'il a acquis précédemment. Donc voilà ce que je pourrais dire. Il y a peu d'œuvres, mais elles sont toutes essentielles et elles sont toutes uniques. Ce sont en quelque sorte des univers clos. Et donc cela demande beaucoup de temps. Falla, par exemple, le concerto pour clavecin, ce sont à peine 15 minutes de musique, 3 ans pour le composer. Creo que este sitio en el que estamos, este jardín, esta casa, muestran bien este recogimiento que él buscó aquí, porque él era compositor realmente de vocación. Esto es una palabra importante hablando de Falla, la vocación. Falla nunca ejerció otro cargo en su vida, se dedicó a componer. Y logró en su momento, quizá modestamente, pero lo logró vivir para y de la composición. Él no ocupó otros cargos. Esto es muy de destacar. Y digo también sin escribir zarzuelas, porque había géneros que sí permitieron a un compositor vivir de ello, pero el género sinfónico, el género escénico, escribir para piano, es muy difícil vivir de esto, y Falla lo logró porque era su vocación. Si miramos este manuscrito, pues en este manuscrito observamos en una cara apuntes diversos para las noches, se reconocen muchos pasajes pianísticos, todavía realmente son esbozos. Aquí ya se ve menos esbozado aquí, y luego pues si le damos la vuelta a la hoja,
vemos toda una serie de ejemplos tomados de Pelléas y Mélisande, ejemplos de orquesta y de texturas muy específicas. Entonces esto es muy bonito. Aquí lo que pone sonoridad ligera, aquí inversión de sonoridades, sonoridad blanda y misteriosa, o sea que incluso toda una tipología de colores orquestales, y es evidente que esto lo estudia a fondo durante todo el proceso creativo de las noches. Además él recibía con regularidad consejos de Debussy. Las noches en los jardines de España, entonces aquí daría para muchísimo, pero ver algunas citas, cómo Falla finalmente se conecta con la historia de la música, y a mí esto es algo que descubrí trabajando, estudiando la partitura de cerca, y esta primera entrada del piano, que es como el agua que surge de la noche. Estos surtidores, estamos en la noche y de repente el agua brota, surge, pues aquí lo maravilloso es que es totalmente falliano esto, pero claro, la música tiene una historia, y quien empieza con estos ensueños de juegos de agua es Franz Liszt, con sus juegos de agua en la Vía d'Este, que escribió allí mismo, donde él residía. Vemos esto. Y además utilizando el do sostenido como nota pedal, como sí. Es algo, pero luego, ¿qué diferencia? Bueno, hay muchas, pero una diferencia es que, claro, ya Falla es más moderno y la armonía es más disonante, y entonces, claro, por ahí ha pasado Ravel, 1901, Les Jeux d'eau, los juegos de agua de Ravel. Innegable. Entonces es maravilloso porque esta sensualidad romántica de Liszt, estos acordes tan envolventes, está Ravel, que es más disonante, como un agua pura, un agua cristalina, y la mezcla de los dos está Falla. Está entre los dos. Interesante ver lo envolvente de... Mágico, Aquí ha sido muy bonito porque lo hemos tocado cronológicamente. Liszt, Ravel, Falla, y creo que queda claro. Bueno, habría tantísimas cosas que decir, ¿no? La cita famosa al Tristán, claro, justo antes de la gran eclosión en el glissando del piano. Es el clímax. Exactamente. El clímax del Generalife son las primeras notas del preludio de Tristán. Bueno, el leitmotiv del deseo. Además, eso es muy expresivo. El deseo, pero lo que pasa es que de allí brotan las aguas, esos arpegios descendentes en el piano, ¿no? Es algo maravilloso, y claro, una presencia de Debussy. La música en la que más está presente Granada es una música que se escribió fuera de Granada, y no solo fuera de Granada, sino sin conocer a Granada. El primer gran ejemplo que tenemos es La vida breve, una ópera totalmente ambientada en Granada, en el Albaicín,
Y Falla pues se tuvo que documentar porque él nunca había estado en Granada ni estuvo en aquel momento, y él se documentó con fotografías, escribiendo a amigos que le daba alguna descripción del Albaicín, leyendo libros. O sea, Falla no había pisado nunca la ciudad de Granada antes de escribir ni una sola nota de la vida breve. No, no. Y en el caso de las Noches de los Ríos de España, exactamente igual. Pues estamos en la misma situación, y además aquí ambientada no en el Albaicín, sino en la otra colina, la colina de enfrente, ¿no? La colina de la Alhambra. Y aquí también pues Falla empieza a escribir esto en París, y es verdad que es una obra que es en la que el influjo impresionista es muy neto. De hecho, el propio subtítulo de Impresiones Sinfónicas dice mucho. Y pues él está en París y se documenta y alimenta su imaginario, en particular con reproducciones de cuadros de Rossinyol de paisajes granadinos, en particular el Generalife. Él olió esos perfumes, puesto que están en su música, pero claro, es un creador, y entonces él fue capaz de imaginar todo este mundo. El intérprete necesita venir aquí, porque el intérprete tiene esta música, pero esta música nace de una fuente de inspiración precisa. Entonces él sí necesita venir aquí. Hemos hablado antes de perfumes, de olores, del ruido del agua, de los rumores. Eso impregna toda la obra. Entonces comparto totalmente. Podemos decir que el propio Falla vivió esta experiencia, pero a posteriori yo imagino su emoción cuando él mismo, pocos meses después del estreno de la obra, la tocó él mismo al piano aquí en el Carlos V, porque lo tocó en el recinto de la Alhambra, rodeado de este ambiente, de estos olores, tocando su propia obra al piano. O sea que él vivió como intérprete lo que no vivió como compositor en esta obra. O sea que ahí tenemos los dos aspectos, ¿no? Desde luego que sí, el milagro de la creación.